Bendiciones a mis amados del altar continental. Con ustedes la apóstol Daira Iglesias de la República de Panamá. Y este tema a continuación, la verdadera adoración. Hemos estado hablando anteriormente sobre este tema y hoy quiero volver a tocarlo, pero en manera mucho más profunda. Quiero hablar primeramente con lo que es la verdadera adoración que comenzó en el diseño original en el Edén. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen Elohim los creó, macho y hembra los creó. Y vemos que primeramente quiero llevarlo al escenario del Edén. El Edén era un lugar hermoso, era un lugar lleno de flores, era un jardín, el lugar donde se escuchaba la voz de Dios, es un lugar de productividad, es un lugar donde el Padre se encontraba con el hombre que había creado, era un lugar de encuentro, un lugar donde el encuentro existía eternamente entre el hombre y el Padre, entre el hombre y Dios. Y era un lugar donde se escuchaba claramente su voz, era un lugar de gobierno ciertamente, pero un lugar donde el placer de Dios era completo en el hombre y el hombre en él. Era un lugar de mucho deseo, de mucho placer entre él y él, una hermosa comunicación y de intimidad en que había entre el hombre y Dios. En ese momento vemos la verdadera adoración, donde está el verdadero diseño. El verdadero diseño de nosotros que fue perdido es el diseño donde de la imagen y la semejanza de Dios. Esto fue lo que se perdió al día de la caída. Yo quiero que observe un momentito donde usted ve en el versículo Génesis 3:8, dice: oyeron el sonido, luego que hubo la caída del hombre, dice: oyeron el sonido de Yahweh Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahweh Elohim. Dice, y se perdió. Y le pregunta Elohim al hombre: ¿dónde estás? Y él contestó: he aquí tu sonido en el huerto, y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Es tremendo porque era un lugar donde él se encontraba continuamente con el Padre. Pero aquí vemos que le pregunto: ¿dónde estás? Desde la caída del Edén vino inmediatamente, se cerró algo, se rompió algo. Por eso él anda buscando gente que lo busque. Dice, él anda buscando todavía hoy día a el hombre que un día en el jardín se extravió, se le perdió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque siempre se encontraba, él lo encontraba y él lo encontraba. Es tremendo, porque se acabó ese momento y vino Jesús a redimirlo inmediatamente en el Getsemaní. Todo comenzó en un huerto, el huerto de adoración del Edén, y todo comienza a redimirse en el huerto Getsemaní. Cuando Yeshua muere, en ese momento dice: que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si te das cuenta, en ese momento se redime lo que un día se perdió. En ese día se redime verdaderamente, es un regreso simbólico, un regreso al huerto, un regreso al jardín, donde un hombre se dio como sacrificio vivo, y entonces la iglesia nace para ahora adorar en espíritu y en verdad. Esto es tremendo y hermoso, y a mí me gusta mucho esa parte cuando lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? El Señor nos está llamando a una generación profética de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y los está buscando. Nosotros tenemos que permitir que el Señor nos halle en medio de la intimidad. Y dice que se había escondido, estaba desnudo, y otra versión dice que estaba oculto, se habían ocultado. Y es tremendo porque se habían ocultado porque el pecado lo había llegado a la oscuridad inmediatamente. Y estar en oculto es donde viene la palabra ocultismo, oculto. En el Edén estamos llamados
para ser expuesto. En Cristo estamos llamados para estar en exposición a la luz, a la verdad. Nada está oculto. Esa es la vida del verdadero adorador. Rendición, estar expuesto de continuo delante de Él para que siempre camine en verdad y en luz. Realmente, si usted se da cuenta, este fue un momento donde ahí se perdió eso. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estas cosas se perdieron. El camino correcto hacia la intimidad se perdió. Se perdió la verdad desde ese momento, porque comenzó a haber el ocultismo, o sea, lo oculto, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Se perdió la vida del Espíritu. Por eso Jesús vino a redimir todo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces quiero que sepa que quiero hablarle un poquito también de algunas cosas. Que la adoración no significa música lenta y la alabanza música rápida. Mis amados, quiero decirte en este momento que adoración tiene que ver con vida, tiene que ver con carácter, tiene que ver con justicia, no tiene que ver con una canción rápida o una canción lenta. Las alabanzas son canciones. Entonces, fíjese esto es tremendo, porque yo entiendo la adoración en una sola palabra, la adoración es amar. Y bueno, hay un pensamiento que quiero dejarlo con un gran adorador que dijo, la verdadera adoración no comienza cuando comienza la canción, sino cuando termina. O sea que la canción tú puedes cantar, pero realmente cuando pasas de la canción y sales del momento del canto y tienes que vivir esa canción, es que se muestra si eres realmente un verdadero adorador. Entonces, decimos que por Él fuimos hechos, en Él somos y en Él seremos. Así que en Él está todo lo perfecto, la verdadera adoración. Entonces, el canto, ¿verdad? La intimidad es la premisa para cantar. Comienza con una vida, la intimidad comienza con tu vida y termina con una expresión de canto, ¿verdad? Y la canción entonces genera un ambiente. Él cambia los ambientes, las canciones. Pero cuando viene de una vida que tiene intimidad. Entonces, aquí lo quiero dejar por un momento y también quiero hablar que la adoración no es rompimiento. Quiero que sepa que hay canciones declarativas, hay canciones que pastorean, hay canciones que animan el alma y exaltan el alma, hay canciones, pero fíjese esto, la adoración no trae ningún rompimiento. Lo que trae rompimiento es tu vida en justicia. Entonces, una cosa es una canción declarativa, mi amado, y otra cosa es una verdadera adoración, una vida de adoración y que por ende tiene una expresión a través de una canción, ¿verdad? Eso para que quede claro. Lo otro que quiero dejar claro es que ciertamente David es un perfil, es un modelo en el Antiguo Testamento, llámese Viejo Pacto o la Taná, quiero decirlo así. Entonces, realmente David era un adorador, pero fue conocido ante los seres humanos porque cantaba bien, porque le temía a Dios, pero ante los ojos de Dios fue conocido en el cielo, porque él era el hombre conforme al corazón. Entonces, realmente Dios lo aplaudía por el corazón, no porque estaba dando una buena canción. Entonces, esto que quede claro, ¿verdad? Entonces, porque hemos pensado que son canciones lo que hacen adoración. Un adorador, no todo aquel que canta adora, pero todo aquel que adora puede cantar. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, quiero hablarle un poquito sobre la adoración, ¿verdad? Hay diferentes tipos de adoración. Estoy trabajando en este tiempo lo que es la adoración individual, porque hay una adoración que se hace en familia, adoración familiar, Obededón y su familia, adoración territorial, cuando ya gobernamos, ¿verdad? Entonces, hay 4 cosas que quiero hablarle de lo que es algo muy importante, y es Romanos, cuando hablamos de Romanos, ¿verdad? Romanos, dice, ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos con sacrificio vivo y sacrificio santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, no quiero seguir con el versículo 2 porque es muy profundo. Ahora vamos a tocar los puntos. Número 1,
¿qué es un sacrificio? Número 2, ¿qué es un sacrificio vivo? Número 3, quiero hablar sobre lo que es santo, ser santo, ¿verdad? Y ser acepto y agradable a Él, y que es el punto racional. Estos son los puntos que quiero tocar rápidamente, quizás no tenga tiempo de hacerlo todo, pero quiero hablar un poquito sobre el sacrificio vivo. La palabra corbán significa en el hebreo sacrificio o un tipo de ofrenda. Entonces, la palabra de Dios dice en Marcos, ¿verdad? 7:11, habla de la palabra corbán. En este caso habla de honrar al padre y a la madre. Entonces, somos nosotros el sacrificio. Somos aquel animal, simbólicamente lo pone Pablo así, para recordarnos lo que era el holocausto de ofrenda, el tipo de ofrenda que era holocausto. Hay diferentes tipos de ofrenda, pero Pablo está hablando aquí del holocausto, de la ofrenda de sacrificio vivo, de sacrificio encendido, ¿verdad? El que nunca se apaga, el que se consume todo con fuego, porque eso es lo que nosotros somos. Continuamente estamos siendo quemados en el altar cuando morimos a nuestros deseos de la carne. Entonces, dice que hay diferentes tipos de ofrendas, como ya lo dije, y la función del sacrificio es la función de un sacerdote. Nosotros somos reyes y sacerdotes, así que nosotros continuamente nos estamos nosotros ofrendando. Sacrificio vivo, en el holocausto toda ofrenda era quemada, la carne era consumida, todo sobre el altar completamente. No debe quedar nada de la carne en nosotros, no debe quedar ningún deseo de la carne, ninguna manifestación de las obras de la carne. Entonces, hablamos un poquito más de lo que es en el holocausto significa, en hebreo significa olá, que significa que sube con olor grato. Todo animal era ofrecido en el altar, que sube como olor grato. O sea, tú debes subir como un tamit, dice holocausto continuo. Tamit significa en hebreo. O sea, una ofrenda quemada continuamente, que camina muriendo a sus deseos, muriendo a las obras de la carne. Entonces dice, sí, esto será a través de vuestras generaciones, el holocausto continuo delante del Señor. Dice, donde me encontraré contigo. Mi amado, es tremendo, porque a través de ese holocausto, dice Éxodo 29:42, en ese lugar me encontraré contigo. Cada vez que tú seas el holocausto, Él se está encontrando contigo. O sea, tienes una intimidad con Él que agrada. ¿Por qué? ¿Por qué agrada? Porque Él te mira cuando tú eres un holocausto continuo. Te mira con un agrado. Él encuentra un adorador, Él encuentra una buena ofrenda agradable. Entonces, dice aquí que la carne de nosotros debe consumirse, debe estar totalmente crucificada. No debe estar sometida, debe estar crucificada. Como decía Pablo, que estaba muerto, dice, ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. En la cruz estaba crucificado. Entonces, hablamos de 3 tipos de deseos. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto, dice, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Mi amado, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son 3 cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, que hay que crucificar como un sacrificio vivo delante de nosotros continuamente. Dice 2 de Pedro 2:12, pero estamos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos, blasfemados que ignoran y serán destruidos con la destrucción de esa criatura. Habla de que somos animales irracionales. Por eso que nos habla del culto racional. Cristo nos lleva a un culto racional. Pablo nos habla de un culto racional. Porque dice, el deseo de la carne se opone al espíritu. O sea, nosotros continuamente, las obras de la carne en nosotros se están oponiendo a la vida del espíritu, que es la adoración en espíritu y en verdad. Dice, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. O sea, ¿qué queremos hacer? Adorar en espíritu y en verdad. Y esto se opone continuamente. Continuamente hay una oposición. Usted vive en una oposición. Su gran lucha es contra usted mismo. Su gran lucha es contra la carne, mi hermano. Usted está luchando contra los deseos de la carne continuamente, contra estas 3 cosas.
Entonces dice Gálatas 5, 19, 20, la obra de la carne se manifiesta en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Entonces debemos vivir sacrificados, debemos morir muertos, debemos estar muertos a la carne y vivos para el Espíritu. De esta igual manera podemos tocar el tema de Romanos 7:15, que nos habla, que dice, de modo que no soy yo quien hace, sino el pecado que habita en mí. Bueno, aquí le voy a saltar esto un poquito más para ir avanzando. Dice, entonces, aunque quiera hacer el bien, descubro esta ley mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. O sea, de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces la naturaleza divina nos permite adorar en espíritu y de verdad y poder deleitarnos desde nuestro hombre interior y desde nuestro cuerpo, alma y espíritu totalmente en el Señor. Mateo 4, 8, 9. Es la tentación en la que fue tentado, las tres áreas donde fue tentado Jesús. Y vemos cómo fue tentado en esta área. Dice, lo llevó a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y le muestra su Señor. Aquí vemos la lucha de los reinos del mundo, ¿verdad? Reino contra reino, como se ha estado enseñando, ¿verdad? Y ese reino contra reino también es la carne. ¿Qué se encuentra en el reino de este mundo? Se encuentran las obras de la carne, mi hermano. Se encuentran los deseos de la carne. Ahí se encuentra todo lo que está en el reino de este mundo, el reino de los hombres. Entonces, más adelante podemos ver también algo sobre lo que es, entre el punto número 3 que hablé, que sacrificio vivo y sacrificio santo. ¿Qué es lo santo? Dice, idea de puro, limpio, apartado, separado, kadosh, separado, apartado, corrupto, ¿verdad? Eso es una persona impura, una persona que no es santo, una persona que está corrupta, una persona que no está apartada y una persona que no está limpia. Entonces, ser santo es ser puro, ser limpio, ser apartado de toda corrupción, incorruptible, totalmente. Para ser santo se debe entender que es agradamos a Dios porque le amamos con todo nuestro corazón y buscamos agradar. Por eso somos santos. No somos santos por la religión, somos santos porque queremos agradar y porque somos y disfrutamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces dice la palabra en Efesios 5:13, dice, no debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna cosa de impureza ni avaricia, porque eso se opone, dice, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Quiero que sepa que entonces la santidad es un proceso, ¿verdad? Que tiene una obra, es algo que continuamente está haciendo un proceso que nos lleva a la santidad, ¿verdad? Y dice, no debemos contaminar el cuerpo, no debemos contaminar el espíritu. Imagínense, si adoramos el espíritu, no podemos contaminar el espíritu. Ahora, el Espíritu Santo, mis amados, ayuda a la adoración en espíritu, ¿verdad? Porque Él solamente nos puede llevar a una vida en el espíritu. Por eso, adoración en espíritu y en verdad, realmente es una adoración que trajo Cristo. Una adoración perfecta, la que le agrada en este tiempo. Igual, puedo hablar un poquito más, dice, por lo cual entrar en Cristo el mundo, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Esto estamos hablando de lo que fue Cristo, ¿verdad? En holocaustos y sacrificios por el pecado te ha complacido. Wow. Hebreos nos habla sobre esto. Hebreos 10:8. No quisiste, ¿verdad? Sabemos que somos escogidos y somos aceptos en su voluntad y su voluntad nos santifica.
Entonces, parte de la santidad puede ser con confesión, con humillación. Y bueno, no voy a tocar un poquito este tema porque si no me desviaría, pero vamos a hablar un poco sobre el punto número 4, que es el sacrificio agradable a Dios. Mis amados, ¿qué será? Mira, cuando yo pienso en la palabra agradable, pienso en algo que me gusta, algo que disfruto, algo que produce complacencia, algo que produce agrado. Mis amados, el Padre busca que le agraden, busca que le complazca. Dios está levantando la generación y los hijos de complacencia, los hijos de su agrado, mi amado. Entonces, los perfectos, dice, de camino a Jehová son agradables. O sea, ser agradable tiene que ver con perfección. Ahora bien, somos perfeccionados, dice, en Cristo, porque la perfección de nosotros son como trapos de inmundicia, mi amado. Pero si somos perfeccionados en Él, somos perfeccionados en su justicia, que es muy diferente. Así que la perfección tiene mucho que ver con la santidad y con el agrado, con el agradar a Dios. Dice Levítico 13:4, que ese momento que hablaba sobre la ofrenda de holocausto voluntario, dice que dice la palabra de Dios que era una ofrenda que podrá ser aceptada. Pero dice otra versión, ¿verdad? Es su voluntad la que lo ofrecerá. O sea, fíjese esto. De acuerdo a la verdadera versión, dice, es una voluntad, Él ejercerá su voluntad para ofrecerlo. Es de su voluntad, Él de su voluntad lo ofrecerá. ¿Qué significa Él de su voluntad? Que Él voluntariamente usted ofrece. Usted mismo se va a ofrecer. Esa es una ofrenda agradable, cuando usted la ofrece. Y por último, una ofrenda, usted dice, yo no ofreceré sacrificio que no me cueste nada. O sea, tiene que costar y tiene que doler en ti, en tu propia vida, dejar de hacer cosas que te agradan, dejar de cosas que parecen ser buenas, pero que no son adoración en espíritu, de verdad. Hacer cosas que son deseos humanos para hacer los deseos de Dios. Y esto es agradable, dice Efesios 5:9, dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que es agradable al Señor? Aquí está, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Quiere decir que todo lo que es agradable a Dios, mi amado, tiene que tener bondad, tiene que tener justicia y tiene que tener verdad. Dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes ser redargüidas. Y por último, quiero hablarle un poquito sobre el culto racional, que tiene que ver con entendimiento. ¿Qué significa esto? Que trae satisfacción a Dios para el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Pablo habla de cantar con el entendimiento. Y 1 Corintios 14:15 dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Fíjate que no dice adoraré con entendimiento, dice cantaré con entendimiento, porque estaba claro que lo que adorar tiene que ver con una vida rendida. Las veces que ve adorar en la Biblia no tiene que ver con canción, mi amado, tiene que ver con rendición. Entonces, cantar, dice, cantaré con el entendimiento. O sea, tiene que haber entendimiento de lo que canta. Y entender tiene que ver con algo muy profundo. Vamos a ver, la palabra culto dice que es un homenaje extremo de respeto y amor que ofrece un hijo de Dios a Dios. Y es una demostración exterior, como sacrificios, cantos, ¿verdad? Súplicas, ofrendas, oración. Entonces, la palabra racional, quiero decirles que la palabra racional dice perteneciente a la razón, razonable, que posee razón y que su conducta se considera de acuerdo a lo que dice su fe. Wow. Pero dice que sinónimo de racional significa lógico, coherente. Okay. Cuando decimos culto racional, tiene que haber coherencia. Tiene que haber lógica
Y dice que tiene que ser razonable, o sea, nuestro culto tiene que tener entendimiento, tiene que tener una razón de ser. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué lo hacemos? Una adoración coherente significa yo canto una expresión de mi adoración, pero yo después que canto es coherente mi vida con la expresión de la canción. O sea, no canto y me meto en intimidad y canto y celebro, pero cuando salgo soy iracundo, soy altivo, soy soberbio, etc. No puede ser, mi amado. Entonces tenemos que ser coherentes, ser racional. Culto racional significa un culto con coherencia, un culto con razón, o sea, con lógica, que lo que tú adoras es lo que expresas en una canción. Tiene que ser coherente en esa vida. El adorador que canta, que expresa a través de cantos o alabanzas, y el que vive una vida que está cantando. Y que todo lo que predica, él lo vive. Eso tiene que ver con adoración, porque adoración es predicar, mi amado. Adoración es cantar, adoración es ayudar, adoración es servir, adoración es todo eso. Entonces tiene que ver adoración con todo eso, por lo cual usted tiene que hacerlo con entendimiento y con razón y con coherencia. El sacrificio tiene que ser inteligente, en contraste a cualquier cosa que sea ritual o por fuerza. Nosotros no hacemos nada por fuerza, sino por amor. No hacemos nada por ritual, sino por revelación. Así que somos adoradores que tenemos revelación. Ese es el culto personal, el culto racional. Entonces hemos desglosado Romanos 12:1 y les agradezco pues este tiempo, mis amados, donde hemos hablado sobre la verdadera adoración en espíritu y en verdad, que es la que habló Jesús en Juan capítulo 4. Mi Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y en espíritu de verdad Él desea que le adoren. Aquella vida nunca hubo un canto en ese momento. Lo que hubo una enseñanza de transformación. Esa mujer dejó el cántaro y nunca más volvió a ser la misma. Y comenzó no solo a hacer rituales, sino que vivió esa adoración. Desde aquel momento, Cristo en la cruz del Calvario nos redimió. Él es la nueva generación. Cristo marcó un antes y un después en la generación. ¿Qué generación marcó Cristo, mi amado? La generación de los adoradores en espíritu y en verdad. Es la generación de los nuevos adoradores de este tiempo y de los últimos tiempos. La adoración que trajo Jesús en espíritu y en verdad. Por esa razón yo los invito y quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que en el nombre de Jesús tú seas un adorador de reforma y puedas transmitir esta enseñanza y puedas ministrar esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús yo estoy orando por mis hermanos que me están viendo del altar continental y aquellos donde llegue este mensaje. Padre, trae reforma en la adoración. Que el modelo de nosotros sea Cristo. Que el modelo verdadero para este último tiempo sea la adoración en espíritu y en verdad. La adoración de los hijos de Dios. La adoración que trajo Cristo. La adoración que rompe a través de una vida, no de un canto. La adoración que se hace viva, se hace palpable. Señor, declaro que ellos serán adoradores en espíritu y en verdad. Yo declaro que ellos impactarán generaciones, transformando vidas a través de la adoración en espíritu y en verdad. Declaro que hay una generación coherente, que no solamente se trata de música, de danza y de canciones, sino que no habrá coherencia entre todo eso y la vida que viven. Yo en el nombre de Jesús declaro que toda esta generación que está escuchando será vidas transformadas como lo fue la samaritana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre amado, Señor, declaro esa palabra, que en el nombre de Jesús serán esa generación que marca la diferencia. Serán sacrificios vivos y santos, agradable a ti, olor grato, que esa adoración de este altar continental subirá como olor grato, porque nosotros no solamente estamos escribiendo, estamos intercediendo, estamos orando, estamos cantando, sino que estamos viviendo todo aquello que predicamos, cantamos y enseñamos. Señor, gracias
gracias porque se levanta y se marca una diferencia y un antes y un después, Señor, en la generación de los adoradores de Cristo, los adoradores en espíritu y en verdad, los adoradores que está buscando el Padre, Señor, adoradores con revelación de su paternidad, adoradores que ministrarán con sus propias vidas, adoradores que no será la canción lo que ministre, sino su vida, que ellos serán como libro abierto, Padre, serán como libro abierto para todas las generaciones venideras, serán libros que se pueden leer, serán libros que caminan, serán la palabra viva caminando, en el nombre de Jesús. Yo te doy toda la gloria. Quiero agradecer a mi hermano, quiero agradecerte a ti. Quiero que levantes ahí donde estás una manifestación, una expresión de un canto de adoración al Rey. Y quiero darle la gloria a Él por este tiempo, porque Él es el único merecedor de toda la honra, de toda la gloria. Y estoy agradecida con Él por este momento y porque sé que estamos trayendo reforma en adoración a todas estas generaciones venideras que de generación en generación le adorarán. Te bendigo para ustedes y para el altar continental, el apóstol Daira Iglesias. Un abrazo para todos ustedes. Un gusto estar con ustedes. Les bendigo. Amén.